Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Horizonte Sur Global, el programa semanal de noticias internacionales de Barricada TV. Vamos a arrancar con una selección de las 5 principales noticias de la región y del mundo. Fue detenido en Estados Unidos Arturo Murillo, ex ministro de Gobierno de la última dictadura en Bolivia. El Departamento de Justicia norteamericano lo acusó por lavado de dinero y sobornos. Murillo fue detenido junto a quien fuera su jefe de gabinete, Sergio Méndez, y otros 3 ciudadanos estadounidenses. Para la justicia de ese país, Murillo habría recibido sobornos de una empresa norteamericana, así como también de individuos particulares. El dinero habría servido para llevar adelante un contrato donde se le proveyó al gobierno boliviano de facto gases lacrimógenos. Luego utilizarían el sistema financiero estadounidense para lavar el dinero. El actual ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, anunció que van a solicitar a Estados Unidos la extradición de todos los ex funcionarios de facto involucrados. El Congreso de Colombia decidió ratificar en su cargo al ministro de Defensa, Diego Molaro, acusado de ser el responsable de la violencia policial en las protestas que comenzaron el 28 de abril con el paro nacional. 18 congresistas de la oposición promovieron una moción de censura para el ministro tras los casos de represión de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, y del Ejército Nacional contra las y los manifestantes. Con 69 votos en contra y 31 votos a favor, Molano continuará en la cartera que dirige las Fuerzas Militares de Colombia. Del debate también participaron víctimas del accionar de la fuerza pública, así como familiares de las mismas. Tras la decisión, el ministro agradeció el apoyo del Congreso y sostuvo que significa un voto de confianza a las Fuerzas Armadas y a su cartera. Molano es el tercer ministro de Defensa de la gestión de Duque citado a un debate por el mismo procedimiento parlamentario. El martes pasado llegó a Colombia desde Argentina la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos. La comitiva sigue recabando testimonios sobre la violación a los derechos humanos llevadas a cabo por las fuerzas públicas durante la protesta social. El banquero Guillermo Lasso asumió la presidencia de Ecuador, anunciando que el país hará alianzas de libre comercio. El expresidente del Banco de Guayaquil prometió un gobierno de encuentro y anunció que luchará contra la corrupción. A su vez, sostuvo que su gobierno vacunará a 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Respecto a la integración regional, dijo que va a intentar incorporar a Ecuador en la Alianza del Pacífico. Actualmente integran este grupo Chile, Perú, Colombia y México. Lasso anticipó que su gobierno buscará duplicar la producción petrolera, impulsar la minería y ofrecer a la iniciativa privada varias áreas estatales. Ecuador se encuentra sumida en una grave crisis económica. La deuda externa que deja el mandato del presidente saliente, Lenín Moreno, es de 63.200 millones de dólares. Entre 2021 y 2025, el país deberá pagar 40.000 millones. Lasso tendrá que gobernar con un Congreso sumamente dividido y sin contar con una mayoría propia. El Congreso ecuatoriano tiene una sola cámara de 137 bancas, de las cuales el partido del actual presidente, Creo, tiene solo 12. En las elecciones que tuvieron lugar esta semana en Siria, el actual presidente Bashar al-Assad fue reelegido por 4º periodo consecutivo. Escuchemos el informe especial enviado para Barricada TV. El pasado 26 de mayo hubo elecciones presidenciales en Siria que se repiten cada 7 años y esta vez, como la anterior, la característica distintiva a las de antes es que son multipartidarias, o sea, se presentan, aparte del partido preponderante en Siria, que es el partido Baas, hay otros partidos que se han presentado con sus candidatos y aparte muchos partidos han volcado sus apetencias políticas de acuerdo a los candidatos que se iban presentando. Este proceso electoral evidentemente es un cambio histórico, donde se pasa de un caos y de una guerra interminable a la estabilidad, al resurgimiento de una sociedad. Pero de todas maneras, también este proceso electoral es la traducción de la voluntad de un pueblo de autodeterminarse, de defender su suelo patrio, el derecho a elegir el jefe de su gobierno. Así que este es un momento crucial para Siria, en un momento donde las potencias encabezadas por Estados Unidos y algunos países europeos le han impuesto
un bloqueo económico muy fuerte, uno de los más fuertes que hay en este momento, que es a través de la ley César. Y a pesar de este bloqueo y de querer que pase el pueblo una hambruna, a pesar de todo esto, Siria le sigue poniendo muchas fichas a la resistencia de toda una sociedad, de toda una nación. Y aparte la importancia que tiene el triunfo de Bashar al-Assad en este momento, en este contexto del Medio Oriente, donde también se debate el destino de la resistencia palestina dentro de Palestina. En el marco de la Asamblea Mundial de la Salud se debatió la necesidad de llevar mejoras sanitarias en los territorios palestinos ocupados por Israel. La medida contó con el voto favorable de 86 países de un total de 134. Tan solo 14 se opusieron. Dentro de este grupo estuvo Israel y algunos de sus aliados, entre ellos Estados Unidos y el Reino Unido, en tanto que 39 países se abstuvieron. La medida había sido impulsada por una serie de países en la Asamblea. Allí se describió el deterioro de los centros sanitarios en los territorios ocupados tras los bombardeos israelíes de las últimas semanas. Sin embargo, las potencias decidieron votar en contra, alegando que se trata de una medida política. De esta manera, el proyecto no prosperó. En paralelo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó investigar violaciones a los derechos humanos durante el enfrentamiento entre ambos países. Israel ya anunció que no brindará su apoyo. Ahí pasaba entonces nuestro recorrido, que en este caso fue desde el Cono Sur hasta Medio Oriente. Ahora vamos a ir a un corte, pero cuando volvamos vamos a estar hablando sobre la situación actual en Perú, este país que ya entra en la recta final de cara a las elecciones presidenciales. Ya volvemos. Seguimos, estamos en el segundo bloque de Horizonte Sur Global y antes adelantábamos que íbamos a estar hablando sobre Perú, este país que va el 6 de junio a la segunda vuelta electoral con estos dos candidatos que participan en las próximas elecciones, Keiko Fujimori y Pedro Castillo. En este contexto y con un escenario de una creciente polarización y una campaña sucia muy fuerte, un grupo armado no identificado acribilló a 16 personas en dos bares que se encontraban ubicados en el distrito Vizcatán del ENE, una zona que está muy golpeada por la pobreza, con una fuerte ausencia del Estado desde hace decenas de años. Pocas horas después de hacerse público el hecho, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Antiterrorista del Perú atribuyeron el crimen a la organización Sendero Luminoso. Otros sectores, sin embargo, señalan que el grupo que cometió este atentado fue una facción narcoterrorista que se separó hace por lo menos una década de esta organización, Sendero Luminoso, una organización que, como sabemos, fue fundada por Abigail Guzmán. La realidad es que todo esto fue aprovechado por la prensa de Perú y la prensa internacional también para adjudicar una relación entre esa organización y el candidato Pedro Castillo. Para hablar sobre esta situación y de cara a las elecciones que se vienen, estamos en comunicación con Julio Arbizu, abogado, militante de Nuevo Perú y ex procurador de la anticorrupción. Julio, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, Luciana, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, gracias por tu tiempo. En principio, preguntarte en relación con este atentado, este crimen, ¿qué significado tiene para los peruanos y las peruanas hoy Sendero Luminoso? Y si este tema tan sensible, esta organización, en definitiva es la que mantiene de alguna manera al fujimorismo como una fuerza relevante en el país. Bueno, a ver, Luciana, preguntas complejas de la actualidad peruana, pero no solo de la actualidad, sino en verdad creo que son preguntas eje de la historia reciente de la República de este país, ¿no? Sendero ha sido en gran medida responsable de una crisis política que ha devenido en una enorme polarización, fue respondida de manera tan o más violenta por el Estado, por las fuerzas del orden, y durante el fujimorismo en particular se crearon grupos de aniquilamiento, ¿no? Una guerra sucia que duró los 20 años de la presencia
de sendero en estas localidades. Lo que vino después, en verdad, fue una relación, como tú bien has caracterizado, una relación de los remanentes de sendero aliados con organizaciones de narcotráfico en determinadas zonas donde se produce la hoja de coca, ¿no? Una de ellas es el BRA, en Biscatán precisamente. Pero estas zonas donde efectivamente el Estado ha estado ausente en los últimos años, digamos, han sufrido una serie de embates de parte de estas organizaciones, de esta nueva organización o de esta organización que se ha nutrido de miembros o exmiembros de Sendero Luminoso para sembrar el terror, para tener espacios para su actividad ilícita, el narcotráfico, y que han contado muchas veces incluso con la ayuda, con la venia, con la vista gorda de autoridades locales. Y por otro lado, pues sí, efectivamente, si bien Sendero y en realidad todos los grupos armados que en algún momento existieron en el país no existen más tales como los conocimos, es su presunta presencia fantasmal, su invocación por parte del fujimorismo, una situación absolutamente funcional que el fujimorismo ha aprovechado en los últimos años para preservar cierta presencia, generando miedo, generando el temor de un retorno a esos años infaustos en los que se desarrolló, como decía inicialmente, una guerra, ¿no? A Castillo ya se lo había relacionado anteriormente con este grupo. ¿Vos considerás que se lleva adelante una campaña sucia contra este candidato? ¿Qué pensás al respecto? Sí, mira, Luciana, mientras nosotros conversamos, el despliegue de la prensa, digamos, de la gran prensa peruana, te diría del 90 o 95% de la prensa nacional, lo que hace es entrevistas dirigidas a generar esa relación entre el candidato Castillo y algún grupo remanente, aunque como digo, hace mucho tiempo no existen representantes de Sendero Luminoso. Esa misma prensa que ha dado cobertura a las personas que, apoyando la candidatura de Keiko Fujimori, evidentemente tienen un discurso en ese sentido. Es una prensa que además ha tomado posición editorial respecto de esa situación. Nunca antes en el país se había visto algo parecido, si bien en las últimas elecciones hubo también muchísima polarización y también en alguna medida la filtración de intereses empresariales en los contenidos informativos de los medios, pero lo que vemos hoy es realmente obsceno, digno de una situación, de un momento histórico que ya superamos, pero que, digamos, va generando miedo, va generando un terror en la población y va generando también cierta tendencia, ¿no? Eso es, digamos, alcanza ribetes antidemocráticos en la medida en que hay una manipulación de la verdad o de plano una campaña de mentiras, ¿no? Estamos a menos de 10 días de la segunda vuelta electoral. Contanos un poco cómo pensás vos, al menos, que se perfilan estos dos candidatos. A ver, después de los resultados de la primera vuelta que dieron como ganador a Pedro Castillo, que es un maestro rural que no tiene ninguna relación, por cierto, con grupos terroristas o sus remanentes o quien fuera que los represente todavía, bueno, había una distancia importante entre ambos candidatos, ¿no? Luego se han ido configurando las alianzas tanto de uno como de otro candidato y hasta hace un par de semanas había una distancia muy grande en favor de la candidatura de Pedro Castillo. Esa distancia se ha ido acortando, no sin algunos accidentes que iban, digamos, retomando la ventaja para Castillo en los últimos días. Sin embargo, el día de ayer, algunas encuestadoras con poca credibilidad, es cierto, han señalado que ya estamos frente a un empate técnico. Sin embargo, en todo este proceso, después de la primera vuelta y hasta hoy,
en ningún momento Keiko Fujimori, la candidata de la derecha, de la ultraderecha, del poder, ha superado a Castillo en intención de votos, por lo menos, según lo que señalan las encuestadoras. Julio, ¿nos podés contar brevemente cuáles son las principales propuestas que lleva adelante Pedro Castillo? Sí, un eje importante de las propuestas que lleva Pedro Castillo para la segunda vuelta está sustentada en la convocatoria de una asamblea constituyente que genere una nueva constitución. Hay que recordar que la constitución que gobierna el Perú es una constitución que viene precisamente de la dictadura de Alberto Fujimori y que fue una expresión de lo que en los 90 fue el consenso de Washington y que dio lugar a una serie de constituciones en la región, entre ellas la chilena y, por cierto, la peruana. La peruana además tiene una serie de singularidades que impiden la consolidación de algunos derechos fundamentales en la Constitución y el reclamo de la ciudadanía para garantizar esos derechos de manera eficaz. Pero además hay un capítulo económico que ha permitido, entre otras varias cosas, que la crisis sanitaria hoy tenga los ribetes de drama que tiene en el Perú, como en otros países de la región, pero seguramente con mucha más intensidad. Nosotros hemos sufrido la pandemia sin poder hacerle frente porque teníamos un sistema sanitario absolutamente colapsado, precisamente porque hay una ausencia del Estado en regular la actividad privada. Aquí los dueños de las plantas de oxígeno, los dueños del oxígeno, podían elevar los precios hasta cuando lo querían. Los hospitales siguen cobrando todavía cifras astronómicas a quienes pasan por allí e incluso mueren en sus instalaciones. Todo eso provocado por una constitución que el plan de Perú Libre y el profesor Castillo tratan de hacer frente con una nueva constitución. A partir de allí, una serie de reformas que provendrán también de esta nueva Carta Magna, ¿no? Perfecto, Julio. Para ir cerrando, te preguntaría qué política puede jugar Perú justamente en el mapa geopolítico de la región con un Castillo en el poder, siendo que Perú hasta el momento venía con alianzas con el Grupo de Lima, Alianza del Pacífico y todos estos grupos, ¿no? Yo creo que ese es el principal o la principal razón por la que no hay, de un lado, una mayor atención sobre lo que está ocurriendo aquí por parte de la comunidad internacional. Es decir, hay todavía una alineación geopolítica en favor de los grandes intereses de la derecha empresarial y corrupta por lo menos en la subregión. Hoy por hoy, por ejemplo, hoy me enteraba que muchos grupos de observadores de partidos políticos o instituciones progresistas de la región habían tratado de solicitar permiso para estar como observadores en las elecciones, permisos que no han obtenido en ninguno de los casos, ¿no? En Perú entonces no habrá observadores imparciales este domingo. Me temo mucho que eso pueda generar además el riesgo de lo que aquí decimos un anforazo. Esperemos que esto no ocurra, pero lamentablemente yo creo que se trata de evitar esa nueva posibilidad para la región de configurar un nuevo frente o un frente progresista, ¿no? Que piense en los ciudadanos, en las ciudadanas de nuestros países antes que en los intereses de los poderosos. Julio Arbizu, muchas gracias por tu tiempo. Estaremos atentas desde aquí a las elecciones del próximo 6 de junio. Muchas gracias a ti, Luciana. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a un breve corte y ya regresamos. Tercer y último bloque de este Horizonte Sur Global. Ahora vamos a ver la columna de ARG Medios. El compañero Gerardo Gamarra analizó un dato que es realmente alarmante sobre el periodo preelectoral en México. Desde el inicio de la campaña fueron asesinados ya 34 candidatos y candidatas. Vamos a verlo.
El 25 de mayo fue asesinada Alma Rosa Barragán del partido Movimiento Ciudadano, que concurría a las elecciones parlamentarias y subnacionales previstas para el 6 de junio en México. La candidata a la alcaldía del municipio Moroleón del estado de Guanajuato fue asesinada en medio de un mitin político. Barragán recibió varios disparos de hombres armados que viajaban en un camión. En el ataque armado resultaron heridas otras 2 personas, un hombre y un menor de edad. El partido Movimiento Ciudadano condenó enérgicamente ese asesinato y exigió que las autoridades investiguen a fondo el caso y lleven a los perpetradores a la justicia. También exigió que los gobiernos federales y estatales garanticen la seguridad de todos los candidatos y tomen medidas inmediatas para poner fin a la actual violencia política en el país. Según el último informe de la consultora Etelect sobre violencia política, hasta el momento 88 políticos han sido asesinados desde el inicio de la campaña electoral en septiembre del año pasado. 34 de ellos, incluyendo Barragán, eran candidatos a las próximas elecciones legislativas, regionales y municipales. El informe detalla además que de los 34 candidatos aspirantes y asesinados, 29 querían competir por cargos regionales y municipales y el 89% eran opositores a los alcaldes actuales. También se informó que otros candidatos asesinados se postulaban para diputaciones estatales. De los 88 políticos asesinados, 39 víctimas pertenecían a la alianza de los partidos de oposición PAN, PRI, PRD, 25 eran miembros de la alianza gobernante de los partidos Morena, PBM-PT y 8 estaban asociados con el Movimiento Ciudadano. Según la Secretaría de Seguridad y Protección Civil de México, los estados de Guanajuato, Baja California, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Chihuahua, San Luis Potosí, Tamaulipas y Guerrero son los territorios con mayor número de asesinatos. Hemos llegado al final de Horizonte Sur Global, este programa de política internacional de Barricada TV. Las invitamos como siempre a encontrar una nueva emisión el próximo viernes a las 22 horas. Hasta la próxima.